primer lugar, agradecer a los profesores Archetti y Jurkovic el haberme invitado a estar aquí, darme la posibilidad de participar en este convenio tan interesante y tan importante, con tantos años de antigüedad. Y mi trabajo consiste en hablar un poco sobre el sur peninsular, en concreto el territorio de la península ibérica, obviamente, el territorio que tradicionalmente en época medieval se va a denominar Andalucía. Andalucía, que tiene una característica particular, y es que está localizada principalmente en torno al Valle del Guadalquivir, un territorio que va a ser conquistado en el siglo XIII y esa conquista supondrá una transformación bastante fuerte en la estructura política, económica y social de todo ese territorio, pero también supondrá la permanencia de muchas otras cuestiones estructurales, entre las que podemos destacar las relacionadas con la organización del espacio y el desarrollo de las actividades agrarias. En primer lugar, con la intención de simplificar el proceso de ocupación y castellanización del territorio, se buscó mantener el sistema de organización anterior. De hecho, tanto en los repartimientos de tierra y de propiedades, como en las donaciones reales que se van a realizar a partir de la conquista, se solía hacer hincapié en recalcar que el territorio se dejaba como lo tuvieron en tiempos de moros. Por ello, en muchas ocasiones, la mayoría de los casos, cuando se hicieron las delimitaciones de las tierras, se buscaba o se contaba con musulmanes del territorio que indicaban dónde estaban los límites. Es lógico que intentaran mantener y conservar los antiguos distritos, puesto que de esta forma se podía mantener la unidad económica persistente, puesto que ésta generalmente buscaba su autosuficiencia. El mecanismo que se va a utilizar en el siglo XIII para la instalación de los nuevos pobladores fue, como ya he comentado, el sistema de repartimiento, y que también comentó anteriormente el profesor Gutiérrez, a través del que se van a distribuir tierras y casas, y que también va a servir para premiar a personas e instituciones vinculadas a los monarcas y a las conquistas. Este sistema no era nuevo, de hecho se estaba utilizando en la península ibérica anteriormente, desde el siglo XII, con el fin de colonizar el territorio conquistado al Andalus, y estaba perfectamente organizado y centralizado. Una de las principales consecuencias de este repartimiento fue la alteración de la fisonomía del parcelario. Así, y aunque algunas grandes propiedades pasaron íntegramente a manos de los conquistadores, la mayoría se dividió entre los que se premiaron por la conquista y entre los repobladores, por lo que se alteró no solo el parcelario, sino también la red viaria menor y la propia distribución tradicional de los cultivos, consecuencia del asentamiento de un importante número de pequeños y medianos propietarios frente a la existencia de una minoría de grandes propiedades. En cualquier caso, y en líneas generales, los paisajes agrícolas se distribuyeron tanto antes como después de la conquista, siguiendo una disposición de carácter concéntrico en el que en las proximidades de los núcleos de población se encontraban los denominados ruedos, espacios cultivados con zonas de cultivo intensivo, entre los que destacaban los huertos, también algunos cultivos forrajeros para el ganado, algunos viñedos y, a continuación, tierra dedicada a otros cultivos como el cereal, también viñedos, en algunas zonas también el olivar, y también encontramos otras zonas como serían ejidos y dehesas dedicadas al ganado. Más alejados estarían espacios incultos con diferentes niveles de degradación en función a su aprovechamiento. Respecto a los cultivos y a la vista de lo expresado, en los repartimientos se indica que van a seguir los mismos que en la época islámica, y es lógico, destacando en ese sentido el cereal, que va a haber un crecimiento importante, como ya ha comentado el profesor Gutiérrez,
frente a la escasa difusión del olivar y el viñedo. Si nos detenemos a hablar de cada uno de estos cultivos, debemos destacar, como ya he comentado, el predominio absoluto del cereal. Se producía principalmente trigo y cebada mediante sistema de pan terciado, es decir, 2/3 de trigo y 1 de cebada, explotando amplias extensiones de tierra de secano de rotación bienal. Así se combinaban zonas de cultivo con barbecho, aprovechando para pasto de la ganadería. Aparece en toda Andalucía, aunque debemos destacar su presencia especialmente en la zona del Valle del Guadalquivir y especialmente en la campiña, es decir, al sur del río, donde abundaban grandes propietarios absentistas, titulares de fincas de gran extensión. Sin embargo, en la proximidad a la frontera se alteró bastante la potencialidad económica de esa comarca debido a la falta de mano de obra, debido a la peligrosidad del territorio y, por lo tanto, muchas de esas zonas que podrían tener una importancia, una gran fertilidad, van a dejar de cultivarse y se van a convertir principalmente en espacios incultos utilizados para una ganadería que se va a ir moviendo especialmente en esa zona, ¿no? Con respecto al olivar, a excepción del aljarafe sevillano, donde era especialmente abundante, el aljarafe estaba alrededor de la ciudad de Sevilla, en el resto de Andalucía hay muy pocas alusiones al olivar. Es decir, era muy limitado, destacando en algunas zonas, como el caso de Jódar, en la provincia de Jaén, pero en el resto de Andalucía, repito, el olivar estaba bastante más limitado. De hecho, en el siglo XIV, en el siglo XV, algunos documentos utilizan la palabra aljarafe para designar no solamente a esa comarca que rodeaba Sevilla, sino también a olivar. Es decir, a los castellanos les resultó bastante curioso esa gran cantidad de olivos que había alrededor de Sevilla y cuando veían olivos tan fuertes y tan grandes, hablaban de un aljarafe. Por lo tanto, las características de esta zona explican además que este cultivo fuera muy importante, no solamente en época musulmana, sino también en época romana, convirtiéndose, como ya se sabe, en uno de los zonas principales de obtención del aceite del imperio, ¿no? Entonces, con la conquista cristiana no se produjeron alteraciones importantes y fue principalmente la oligarquía urbana sevillana la que progresivamente se hizo control de esta gran cantidad de olivos, que va a ser además los propietarios de la gran cantidad de infraestructura necesaria para su explotación. Para analizar los posibles cambios en las técnicas de cultivo que vamos a analizar a continuación, vamos a tratar principalmente de tres grandes tratados de agricultura. El primero de ellos es el libro de Ibn al-Awwam, un libro de agricultura titulado así, Libro de la Agricultura, que se va a realizar en el siglo XII. Ibn al-Awwam era un sevillano que, además de recoger y compilar toda la tradición agronómica que existía en Al-Ándalus hasta la época, es decir, desde el siglo X en adelante, que a su vez tiene el origen en el mundo romano, va a ser interesante porque en muchas ocasiones él va a hablar desde su propia experiencia. Él era propietario en la zona del Aljarafe y en muchos casos, además de contar lo que dicen los agrónomos, cuenta su experiencia personal. Por lo tanto, por eso, no solamente por la gran recopilación de información que tiene, sino por ser realista, porque en muchos casos cuentan lo que lo decían los anteriores y a lo mejor no tienen nada que ver con la realidad del terreno. En este caso, él cuenta en muchos casos su experiencia. Lo mismo pasa con Gabriel Alonso de Herrera, que aunque era toledano, ya de principios del siglo XVI, en su obra de agricultura habla desde la propia experiencia. Él se va a mover al servicio del rey por toda Andalucía y, por lo tanto, conoce bastante bien el territorio y, por lo tanto, también es útil para poder analizar lo que quiero yo analizar un poco. Y, finalmente, un librito muy interesante, que es el libro de la Hacienda del Monasterio de San Isidro del Campo,
que es de mediados del siglo XVI, pero igualmente procede de la experiencia del propio monasterio al cultivar las tierras. Se dedica principalmente al viñedo y al olivar, porque era lo que ellos van a trabajar directamente, por lo menos controlar directamente su explotación. Porque el cereal, que tenían bastante, se sabe, sin embargo, no lo trata. ¿Por qué? Porque lo dejaban directamente arrendado y, por lo tanto, la preocupación va a ser menor. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, lo que yo voy a exponer a partir de ahora va a ser algunos aspectos desde el punto de vista técnico que se van a recoger en los 3 tratados, ¿no? Entonces, por lo tanto, a la hora de hablar de ellos, si los comparamos y hablamos principalmente del olivar, realmente no vamos a ver un cambio sustancial en las técnicas empleadas para su cultivo. Pero, de hecho, se puede comprobar, además, que desde la época romana continúa el mismo sistema, el calendario de labores es muy similar y se va a seguir expresando así en el resto de estos tratados. Aquí tienen, por ejemplo, un texto que hace referencia a el sistema, según la documentación, el sistema de cultivo más común era mediante el plantío de estacas, es decir, coger un retoño y una vez que prendía se trasplantaba al terreno, donde se continuaría su crecimiento. Además, ese mismo autor reconoce que debido a la calidad de la zona, del Aljarafe, que es donde él tenía sus tierras, en muchos casos los olivos proceden de los nuevos de aceituna, que llama él, es decir, de los huesos de aceituna que caen al suelo. Igualmente, se va a preocupar del cuidado del árbol mediante la poda y va a distinguir 2 labores principales. Una que es la corta de ramas, que permite que el fruto sea de mayor calidad, uno que se denomina la limpia y otro que se denomina la poda. La limpia sería la supresión de las hojas y ramas inútiles, la escamonda, que hace referencia el libro de Hacienda de San Isidoro, el desmarojar igualmente, mientras que la poda era la corta de ramas para evitar que el árbol creciera excesivamente y, por lo tanto, bajara la calidad de esa aceituna. Esta poda se vigilaba especialmente debido a esa necesidad que había, pero también debido a la calidad que tenía esa madera, muy apreciada por los campesinos por su capacidad, su potencialidad calórica a la hora de utilizarla como leña, pero también debido a su dureza. Por lo tanto, posteriormente las ordenanzas municipales, que yo no voy a hablar aquí de ellas, igualmente está continuamente controlando y evitando que las podas sean excesivas debido a esa calidad que tenía esta madera, ¿no? Asimismo, está documentada la viña. La viña existe bastante en la época andalusí, en Al-Ándalus. Normalmente estaba localizada en parcelas cercanas a las ciudades. Debido a los preceptos religiosos, siempre se ha dicho que no se consumía vino, pero la realidad, por la documentación que se conserva, es que al menos en las casas, no públicamente, pero sí dentro de las casas, se sabe que había muchísimos musulmanes que consumían vino. Los jóvenes se iban a los cementerios a consumir vino. Por ejemplo, en el caso de Sevilla hay otro tratado agrícola que critica esos jóvenes que se van a beber vino a los cementerios, el antecedente de las tradiciones actuales, ¿no? Y igualmente había, además de ese consumo de vino por parte de los musulmanes, la población judía y cristiana lo tenían totalmente asumido y tolerado. Por otro lado, también el viñedo se utilizaba para consumo de uva, tanto fresca como pasa, y también para hacer algunos arropes, que además en las pasas sobre todo provocaron un comercio muy importante en el Mediterráneo desde Al-Ándalus de ese producto. Por lo tanto, vamos a encontrar que existe efectivamente unos viñedos. Parece ser, y eso sí también está documentado, que cuando se llega a la población cristiana no va a haber tantos como ellos querían. Es decir, en los repartimientos, por ejemplo, en el caso de Sevilla,
en la tradición se piensa que se va a haber más cantidad de viñas, pero se van a encontrar que hay menos de lo que querían y, por lo tanto, a muchos que le iban a dar viñas se lo van a tener que cambiar por otro tipo de producto. Por lo tanto, vamos a encontrar que hay una gran cantidad de documentación relacionada con este viñedo, que además se va a potenciar en el mundo cristiano. Es decir, posteriormente a la conquista, el número va a ampliarse y va a ser un tipo de cultivo universal, podríamos decir, es decir, pequeños agricultores que se dedican al cultivo de pequeñas extensiones, pero también, como ha dicho el profesor Gutiérrez, algunos grandes propietarios que, especialmente en el caso de Sevilla, en la zona de la Sierra de Constantina, van a tener unas grandes extensiones de viñedo. Bueno, pues entonces, desde el punto de vista técnico, podemos hablar de algunas diferencias entre el caso cristiano y el musulmán. Es decir, Ibn al-Awwam, él está contando perfectamente que para la plantación de la viña lo más útil, lo más importante es mediante el esqueje o estaca. Es decir, plantar un fragmento de sarmiento y esperar que brote y luego trasplantarlo a la zona que se quiere. Sin embargo, en el caso del libro de la Hacienda de San Isidoro y alguna documentación andaluza posterior, sevillana, habla de una técnica diferente, que es el acodado, una técnica o amugronado, que aparece también en la documentación, que consiste en enterrar un sarmiento de la vid para que enraíce y de este modo se cree una cepa nueva. Es un sistema más artesanal, requiere abundante mano de obra y además una extensión mayor de terreno. Por lo tanto, es un tipo que puede decir que se utiliza menos, pero curiosamente en Sevilla es lo general. Herrera, sin embargo, conoce ambas técnicas, las cuenta las dos y señala como la más habitual la del esqueje, mientras que entiende que el acodado es preferible en caso de que se quiera preservar algunas plantas de especial valor. Por lo tanto, aquí vemos cierto cambio en las costumbres, ¿no? Aparte de esto, independientemente del sistema que se utilice para obtener nuevas vides, también hacen referencia los diferentes tratados de la colocación de guías para que crezca la planta. Aquí tienen algunos ejemplos. Igualmente, la poda. La poda aparece igualmente recogida por los diferentes tratados, indicando, bueno, pues, la importancia que tiene, aunque varían igualmente las fechas. Unos dicen que sería entre diciembre y enero, otros dirían que antes de noviembre. Independientemente de la fecha, lo que está claro es antes de que llegue el frío extremo y posteriormente a la recogida de la cosecha. Por lo tanto, podemos ver referencias, no solamente a eso, sino también a cuestiones como los podadores, la encontramos en los tres tratados. No me puedo extender mucho, pero sería interesante ver la diferencia que cuentan cada uno de ellos y también destacar la importancia o no importancia del regadío. Tradicionalmente se está comentando la importancia del regadío en Al-Ándalus, es un tópico que se va a crear, pero la realidad, por lo menos en el caso del territorio de Andalucía, de la Bética, es que no existe esa gran cantidad de huertas que sí existen en otros territorios, como por ejemplo el Reino de Granada, donde toda la vega del Genil está llena de huertas, o en la zona de Levante. En el caso andaluz, efectivamente hay un gran río, el Guadalquivir, lleno de norias para molinos, normalmente para molinos de aceite o de cereal, pero normalmente las huertas están localizadas en los ruedos, es decir, alrededor de las ciudades. En relación a ello, pues destacar que hay algunos territorios, por ejemplo, en el caso de Sevilla, en la ciudad de Sevilla no solamente se conoce la existencia de huertas alrededor, sino también en el interior, muchas de ellas vinculadas, como ya sabéis, a monasterios y conventos, que ya se ha hablado anteriormente. Uno muy grande que había en Sevilla era la huerta de San Francisco, el monasterio de Santa Clara igualmente tenía una enorme, etcétera, ¿no?
De ellas yo me gusta destacar especialmente la Almunia de la Bujaira, porque esto está fuera de la ciudad de Sevilla. Esto que ven aquí no es actual, es neomudéjar, realmente del siglo XIX, pero sí está sobre una antigua almunia, una finca de recreo, que se alimentaba de un acueducto que llevaba el agua a la ciudad de Sevilla. Entonces salía un caño que va a alimentar una gran alberca, y esa alberca regaba una huerta que sirvió de experimentación, como había otra en Toledo o en otras zonas, para introducción de nuevos cultivos de origen oriental dentro del territorio. Así que, por lo tanto, ya me he pasado mucho. Aquí tengo las huertas que había en Sevilla después de la conquista, que estaban todas alrededor de la ciudad, al lado de la muralla, principalmente la Puerta Macarena, y para concluir, comentar cómo hay ciertas pervivencias, y vuelvo a decir lo mismo que empecé al principio, mantienen cultivos tradicionales y un desarrollo de un regadío no tan importante como tradicionalmente se ha pensado. Así que muchísimas gracias y disculpen por haberme pasado de tiempo. Muchas gracias.